Cuentan aquí que es muy espeluznante de noche. Creo que esta casa está pero cargadísima. Un látigo. Sí. Es enorme. Sí. Amables televidentes, amables auditores, tengan ustedes muy buenas noches y sean muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo. La historia que le vamos a presentar hoy, desde acá de Illayay, desde la ex estación, tú no te la puedes perder, pues se trata de una de las mujeres más crueles y despiadadas que haya existido en el tiempo de la colonia y la más mala, digamos, una de las más malas de todos los tiempos. Nos referimos a Catalina de los Ríos y Lisperger o la Quintrala. Buscaremos su historia en profundidad, la reconstruiremos y la reviviremos con el gentil auspicio de Supermercados El Canario y Ferretería Unimat. Saludamos como siempre a las múltiples y distintas plataformas sociales y todo esto por supuesto a través de TV Más Señal 65. Ponte cómodo, sube el volumen y no te distraigas, que aquí comienza un nuevo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas. Su nombre se convirtió en una terrorífica leyenda, pasando de generación en generación, como una de las más espeluznantes historias de Chile. La Quintrala. Catalina de los Ríos y Lisperger nace en octubre del año 1604 en Santiago de Chile y vivió hasta el año 1665, cuando muere a la edad de 61 años. Una mujer realmente extraordinaria, una mujer especial, de una belleza sin igual, de una mirada y de unos ojos profundos de color verde y el cabello totalmente pelirrojo. Era sin duda una mujer muy atractiva para los hombres y para la época, una mujer alta, una mujer de un aspecto físico excelente. Era nada más ni nada menos que la Quintrala. La historia de la Quintrala comienza como un mito de la época de la colonia. Sin embargo, a través de los distintos antecedentes que se fueron recopilando a través de los historiadores, es que se dan cuenta que los hechos eran totalmente verídicos, eran una realidad. Era una mujer totalmente protervia, ama de la maldad, era muy cruel, sobre todo con sus esclavos. No nos debemos olvidar que en tiempo de la colonia había muchos esclavos provenientes de África, venían directamente, así que generalmente los trataban muy mal, eran tratados como animales y la Quintrala no estaba exenta de aquello y también empezó a tratarlos muy mal a la gente, a sus servidores. El linaje de Catalina de los Ríos y Lisperger es realmente privilegiado. Proviene de una familia que venía directamente de España junto con el conquistador Pedro de Valdivia. En ese tiempo, cuando Pedro de Valdivia llega proveniente de España, bueno, había pasado por Perú primero, y viene también acompañado por este famoso carpintero alemán como fue Bartolomé Flores. Bartolomé Flores, este carpintero alemán se casa con Elvira de Talagante, aquella princesa inca, y al poco andar tienen a una hija, Elgueda, y esa hija duró mucho tiempo en el poder, estuvo hasta los 100 años que vivió en Chile, y de ese matrimonio de Bartolomé Flores
nacen 8 hijos, de los cuales dos mujeres serían las principales, digamos las más trascendentales en esta historia de la Quintrala, y una de ellas sería Catalina, que era posteriormente fue la madre de Catalina de los Ríos y Lisperger, que era la Quintrala. La otra era su tía María. Transcurre el tiempo y empiezan a criar a la pequeña Quintrala. Le ponen Quintrala porque por un arbusto de, digamos, una mala hierba que da una flor rojiza, como su cabello, pelirrojo, por eso se le denominó la Quintrala. Bueno, debemos de decir también que la madre de Catalina de los Ríos y Lisperger y su tía María eran personas totalmente malas también, empiezan prácticamente a dar malos ejemplos a esta niña que recién empezaba a crecer, como era la Quintrala. A las dos se les acusó, a madre y la tía, que bueno, una había envenenado a una hijastra y la otra, la tía, había tratado de matar a latigazos también a otra persona. Así que era un mal ejemplo para Catalina, y no nos debemos de olvidar que antiguamente en épocas de la colonia trataban muy mal a la gente, como decíamos al principio, los trataban como verdaderos animales, cualquier cosa les daban latigazos, los castigaban, y así empieza a crecer Catalina de los Ríos con esa experiencia, y también empieza a crear su verdadero carácter, y que fue realmente perversa y muy malvada. Hoy nos encontramos en una de las casas de Catalina de los Ríos y Lisperger. Catalina de los Ríos, también conocida como la Quintrala, también como la hechicera de la época colonial acá en nuestro país, en Chile, fue muy reconocida ya que ella era una mujer muy hermosa, de cabello pelirrojo, unos ojos verdes, muy linda. Decían que su belleza provenía de un pacto con el diablo. Así que ahora venimos a una de las casas donde ella residía. A mis espaldas se encuentra la casona, que allí voy a dar el nombre completo, pues sale el nombre completo de la casa. Así que acompáñenos a ver qué nos espera. Vamos. Aquí este es el monumento que se le hizo a ella en conmemoración de en un tronco se talló su figura, su estatua, donde ella se le ve su abanico, y en su mano izquierda se le ve su látigo. Por acá, cuando José Luis lo enfoque, se ve su látigo en su mano izquierda. De hecho, ese monumento se hizo con el fin de ponerlo en la plaza de aquí de la compañía de graneros, y la gente se opuso porque ella no fue un buen recuerdo para el lugar. Tras todas las generaciones, todas la han conocido como una persona muy malvada, muy cruel, y dijeron que no merecía estar en la plaza de graneros. Así que por lo tanto la trajeron hacia acá, y acá le hicieron el pequeño tótem, el monumento, para poder colocar la estatua. La madre de la Quintrala, Catalina Lisperger, se casa con un hombre totalmente terrateniente, con un hombre de apellido de los Ríos. Ese hombre, bueno, debemos de convenir que terrateniente es una persona o varias personas que tienen una infinidad de terrenos, de muchas tierras, digamos, y estos hombres, estas familias la tenían, como era el papá de la Quintrala. También debemos agregar que todas estas atrocidades que hacían la madre y la tía de la Quintrala, bueno, siempre ocultaban esto, las protegían los mismos
las mismas religiones, tanto los mercedarios, los mismos agustinos que de la época protegían y trataban de ocultar todas estas atrocidades que hacían con la gente. Gonzalo de los Ríos, este hombre que hablábamos de el padre de la Quintrala, siendo un terrateniente, tenía tierras en muchas partes, tenía en los Andes, tenía en Longotoma, La Ligua, Cabildo, en Santiago también, tenía en una parte, digamos, en ese tiempo alejada de Santiago, como era La Reina, que hoy en día es la comuna de La Reina, que es también donde vivió mucho tiempo la Quintrala. Le gustaba mucho ese lugar porque no quería estar en el centro de Santiago, se aburría, y fue a hacer sus atrocidades también a ese sector de la comuna de hoy en día, que es La Reina. La Quintrala posteriormente se casa con un soldado español con de apellido, esta persona, Campofrío. Una persona que no tenía mucha fortuna, pero con la influencia de la familia de la Quintrala, al poco tiempo llega a ser uno de los primeros, o si no el primer, alcalde de Santiago. Las atrocidades que cometió la Quintrala fueron muy grandes. Se le acusa nada menos que más de 40 asesinatos entre la tía, la madre y ella misma, pero fueron mucho más que eso. A la mujer, digamos, a la Quintrala, se ve como la mujer empoderada de la época. Debemos decir que en ese tiempo había un machismo totalmente único y absoluto. En ese tiempo la mujer no tenía derecho a nada y la Quintrala hacía todo lo contrario, era una mujer totalmente empoderada, pero era más que empoderada, era una mujer totalmente cruel, despiadada. Se empiezan a descubrir que mataba a su sirviente a latigazos, digamos, hasta que estos esclavos no daban más, y también los solía quemar también. Debemos de decir también que se le acusa de que a los hombres les cortaba la lengua también y a las mujeres les cortaba los senos. Hacía toda esa clase de atrocidades. Esa era la Quintrala. Bueno, Catalina de los Ríos hacía totalmente lo contrario a su linaje. Ella conoció también en ese tiempo el ocultismo, una esclava que provenía, digamos, sabía los secretos de estas prácticas que se hacían en África, empieza a enseñarles a ella directamente y ella se entusiasma mucho con esto. Bueno, le gustaba eso, como tenía que ver con las prácticas oscuras, satánicas y todas esas cosas, así que se sentía totalmente bien con la esclava esta. La misma tía la acusa cuando la Quintrala tenía tan solo 18 años de haber envenenado a su propio padre en su lecho de muerte. Le habría dado un pollo envenenado. Y de tal manera que empieza desde muy joven la Quintrala, como les contábamos, a hacer sus barbaridades. También se dice que en ese tiempo, antes de que cumpliera los 20 años, también asesinó a uno de sus amantes, también invitándolo a sus aposentos y dándole muerte también en su mismo dormitorio. También dice que se llama La Casona de la Hacienda La Compañía, casa de verano del conde de la Conquista, don Mateo de Toro y Zambrano. Así que a esta casa ahora vamos a entrar a recorrer. Permiso. Oye, ¿andáis con el espiripos para que de ahí realicemos una psicofonía? Sí. Ya. Sí, otra vez que hacemos aquí. ¿Sí?
respiración. Sí. ¿A dónde? Aquí. Aquí, recién. ¿Está tétrica esa tina, Esteban? Sí. Ah, ¿le conectaste? Ah, ya. Sí. Está Buenas noches. Contamos con equipo de radiofrecuencia para que puedan comunicarse con nosotros a través de él. ¿Existe alguna clase de entidad que quiera manifestarse? ¿Quieren indicar, alguien quisiera indicar su nombre? No. No volveré, parece que dijo algo así. ¿Ah? No volveré. Tu luz. José. Escuché un José. ¿Existe alguien que quiera indicarnos su nombre? Claro. Ay. ¿Se encuentran en paz en este lugar? Sí. Sí. Sí, señor. No venimos a perturbar la paz. No venimos a perturbar la paz de nadie. No queremos molestar. Solamente queremos. Sentí algo para allá. ¿No? Sentí algo atrás ¿Yo tuyo. también lo escuché? Sí. Bueno, la historia cuenta también que le habría cercenado la oreja a uno de sus amantes. O sea, es decir, tenía hombres, digamos, o amantes, pero al parecer parece que no los quería mucho porque siempre le hacía daño, siempre le hacía cualquier cosa y hay varios amantes también que les cortó la lengua. Así que prácticamente la Quintrala hacía lo que quería. Se dice también de que toda esta crueldad, toda esta maldad de esta mujer tan perversa, tan proterbia, ama de la maldad, se habría incrementado una vez que fallece su único hijo de tan solo 8 años, el único heredero, y de ahí ya para adelante se habría desembocado una crueldad totalmente sin límites. Pero bueno, finalmente la Quintrala ya, cuando ya había envejecido, ya debemos decir que en ese tiempo, en la época de la colonia, la gente vivía un promedio de 35 a 40 años, más no vivía. Y la Quintrala ya tenía 61 años. Y empieza a tomar un poquito de conciencia, viendo que ya se le venía la muerte, y empieza a arrepentirse, así por decirlo, y empieza a tratar de dejar testamento. Le deja una gran cantidad de sus bienes a los agustinos, esa congregación religiosa, hasta el día de hoy, y gran parte, digamos, de su riqueza se la deja a ellos, pero con algunos mandatos, digamos, estipulando que debieran rezarles al menos más de 1000 veces una vez que ella haya fallecido, y a las personas de las cuales fueron víctimas de ellas, que ella habría matado, habría que rezarles por lo menos unas 500 veces en las distintas misas. Bueno, nosotros también debemos decir que hubo varios cineastas que se inspiraron en esta verdadera historia de la Quintrala de Catalina de los Ríos y Lisperger, productores a todo nivel. Debemos decir que en el año
1986, Vicente Sabatini es quien se inspira en hacer una serie, digamos, de 10 capítulos con la Quintrala. En esa vez protagonizó en esa oportunidad Raquel Argandoña. Debemos decir que yo fui testigo en esa oportunidad cuando se grabó esa teleserie en San Vicente de los Andes. Yo estudiaba ahí en el Instituto Pascual Bauriza y ahí se filmaron varias escenas de esta mini teleserie y me acuerdo que fue realmente buena. Y así varias películas, se han escrito libros inspiradas en esta cruel mujer como fue la Quintrala o Catalina de los Ríos y Lisperger. En 1660, la Real Audiencia finalmente se hizo cargo ante la avalancha de denuncias e inició una investigación oficial secreta en la que se incluían acusaciones del obispo Francisco Luis de Salcedo. Se le asignó el caso a Francisco de Millán, el oidor y receptor de cámara, el cual fue el encargado de investigar en profundidad los crímenes de la Quintrala. Francisco Millán tuvo la idea de sacar de la hacienda a Catalina, su sobrino y su mayordomo, para que sus víctimas pudieran hablar sin estar coaccionados. Fueron entrevistados individualmente y estos relataron unas escalofriantes historias de tortura, malos tratos y asesinato. El comisionado de la audiencia encontró suficientes evidencias de la veracidad de las acusaciones, las cuales fueron remitidas a la capital. Juan de la Peña Salazar, un oidor, hizo las veces de alguacil en la hacienda, arrestando a la Quintrala y a sus ayudantes y llevándoselos a Santiago de Chile, donde serían juzgados. Se la acusaba de matar de forma lenta y cruel a su servidumbre y de infringirles todo tipo de torturas. Además, colgaban sobre su cabeza las acusaciones previas de parricidio y asesinato. Fue un proceso muy sonado y muy lento. De eso se encargaron todos sus contactos y los que no lo eran los compraba con dinero. El proceso estuvo sesgado por todas sus influencias, el poder de sus apellidos y las relaciones familiares con los oidores, los cuales inevitablemente favorecían a Catalina. Se le atribuían unos 40 crímenes en total, así como el asesinato de su padre y los malos tratos y torturas hacia sus esclavos, lo cual empezó a fraguar su leyenda como la Elizabeth Bathory hispana. Catalina consiguió manipular el proceso por medio de sus títeres y el juicio se estancó. Finalmente la Quintrala fue liberada sin imputarle ningún cargo. Pasado un tiempo, Catalina presentó una salud bastante delicada, pero se encontraba bastante sola, ya que nadie quería servirla ni cuidarla. Todo el pueblo chileno le temía. En enero de 1662 se inició un nuevo juicio en su contra por todos los delitos, abusos y crímenes que cometió en contra de sus esclavos. Pero esto nunca llegó a ningún puerto, ya que estando el proceso en curso, Catalina falleció. En ese mismo año, 1662, murió su sobrino Jerónimo de Altamirano, y ella también cayó enferma. Desde entonces su salud se fue deteriorando, hasta que falleció el 16 de enero de 1665, mientras todavía estaba en curso la investigación. Murió a la edad de 61 años, sola y despreciada por todos, en una propiedad contigua al templo de San Agustín, completamente sola. Tuvo un lujoso funeral y, como dictaba la tradición de su familia Lisperger, fue enterrada en el templo de San Agustín, pero se desconoce exactamente dónde se encuentra su tumba. Catalina se arrepintió en su lecho de muerte y en su testamento donó mucho dinero para dejar ordenadas misas, tanto por su alma como por sus seres queridos, así como quienes habían vivido bajo su yugo. La Quintrala pidió 20.000 misas por su alma y 500 por las víctimas a las que había asesinado. En sus últimos días estaba muy preocupada de acabar en el infierno. Además instituyó varias capellanías, incluida la del Cristo de Mayo, donde se encontraba la escultura que había ordenado que sacaran de su casa, porque le miraba con reproche. Aunque la mayor parte de su herencia fue para la iglesia, dejó una pequeña parte para el pueblo de algunos de sus familiares. Muchos de sus bienes fueron rematados y su propiedad en Santiago quedó abandonada durante años debido al miedo que tenía la gente supersticiosa de tener relación alguna con la Quintrala. La leyenda cuenta que la Quintrala cuelga sobre el infierno por toda la eternidad, sostenida por un único pelo, gracias a su último gesto de redención al donar su dinero a la iglesia. Bien, nosotros ya empezamos a despedir este capítulo, esperamos que le haya gustado. Pensar que siempre existieron gente, en este caso mujeres tan malvadas, tan crueles como Catalina de los Ríos y Lisperger, la Quintrala. Nosotros saludamos a nuestros auspiciadores como son
Supermercados El Canario y Ferretería Unimar. Una vez más a las múltiples y distintas plataformas sociales, saludamos también como siempre a nuestro editor y director del programa, Cristóbal Salfate, y a nuestro director general, Ernesto Hurtado. Nos vemos en el próximo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas.